Hola, tengo un problema acá muy interesante sobre donde se aplica la tercera ley de Newton y también la segunda ley de Newton. Tenemos ahí una cadena de acero muy pesada, como se ve en la figura, que arrastra un bloque de 20 kilogramos a lo largo de una superficie sin fricción. Se aplica una fuerza de 100 newtons a la cadena, causando que el bloque alcance una rapidez de 4 metros por segundo en una distancia de 2 metros. Es decir, al aplicar la fuerza F, dibujada de color rojo ahí, tanto la cadena como el bloque se va a mover hacia la derecha y al cabo de 2 metros de recorrido el bloque adquirirá una rapidez de 4 metros por segundo. Me están pidiendo encontrar cuál es la masa del cable. Dado que el bloque pesa 20 kilos y solamente me proporciona la fuerza que se aplica. El sistema va sin roce, aunque también se podría resolver con roce, sería más interesante. Entonces, para resolver esto, hay que plantearse la forma correcta o formal de hacerlo es dibujar diagramas de cuerpo libre. Aunque también, como veremos más adelante, podemos resolverlo de una forma más corta, sin diagrama de cuerpo libre. Tenemos entonces un diagrama de cuerpo libre, como ven ustedes ahí, que estoy mostrando, tanto para la cadena como para el bloque. Para el bloque, las fuerzas que actúan en la dirección vertical son el peso y la fuerza normal. Esas dos fuerzas se equilibran de tal manera que el bloque ni sube ni baja, solamente se mueve en esa dirección. Por lo tanto, no vamos a considerar, no las consideraremos, digamos, en la resolución de este problema. La única fuerza neta que actúa sobre el bloque es la fuerza horizontal con que es arrastrado el bloque. El bloque es arrastrado por la cadena. Por otro lado, acá hay una fuerza de reacción, que es la fuerza con que el bloque atrae a la cadena. Por lo tanto, Fc sub b significa fuerza cadena-bloque, la fuerza con que la cadena atrae el bloque hacia la derecha, y la fuerza Bc es la fuerza con que el bloque atrae a la cadena. Esa es una fuerza de reacción. Y eso da cuenta de la tercera ley de Newton. ¿Okay? La otra fuerza que actúa sobre la cadena es su peso, que es equilibrado de alguna manera por la fuerza de tensión de la cadena. Bueno, estas fuerzas no actúan, digamos, en la dirección horizontal y solamente consideraremos la fuerza aplicada, que va hacia la derecha, y la fuerza de reacción del bloque sobre la cadena, que es hacia la izquierda, que es hacia la izquierda. Bueno, la resultante de estas dos fuerzas me da una fuerza neta hacia la derecha, porque en esa dirección se está moviendo el bloque. Por lo tanto, en el caso de la figura inicial, la dirección de movimiento es hacia allá y todo el sistema, ya sea tanto bloque como cadena, tiene la misma aceleración. ¿Por qué? Porque están unidos. Entonces, con este diagrama de cuerpo libre uno puede seguir resolviendo este problema. Ahora, voy a necesitar, bueno, ¿cuál es el razonamiento para poder seguir? El razonamiento es el siguiente. Para encontrar la masa del cable necesitamos saber la aceleración del cable y la fuerza neta sobre el cable. ¿Por qué? Porque ahí vamos a aplicar la segunda ley de Newton, donde vamos a tener la fuerza neta va a ser igual a la masa del cable por la aceleración del cable, que es la misma que la aceleración del bloque. De ahí uno despeja fácilmente que la masa del cable va a ser la fuerza neta sobre la aceleración del sistema.
La fuerza neta no la sabemos, la aceleración tampoco la sabemos. Pero podemos encontrar la aceleración del sistema recordando que el bloque alcanza una rapidez de 4 metros por segundo cuando ha recorrido 2 metros. Y eso se obtiene imaginándose el siguiente esquema, que el bloque parte del reposo y se dirige hacia la derecha, recorre una distancia de 2 metros hasta alcanzar una rapidez de 4 metros por segundo. Bueno, la ecuación que me permite resolver este problema es esta, donde vamos a tener que esta cantidad es 0 porque parte del reposo. La distancia delta x son 2 metros. La velocidad final son 4 metros por segundo. Por lo tanto, de ahí fácilmente podremos obtener la aceleración. Reemplazamos los datos. Tenemos acá entonces esa velocidad delta x que vale 2 metros. En este caso hay un pequeño error ahí, dice 20 metros, en realidad son 2.0 metros. Ahí está. Y obviamente eso es una ecuación muy simple donde se puede encontrar la aceleración, que es igual a 16 metros por segundo al cuadrado dividido por 2. Pero ahí, si se dan cuenta, tengo un 2 y no consideré el coeficiente que está acompañado a la aceleración. ¿Ok? Entonces, porque 16 dividido por 2 son 8 y no son 4. Bueno, me acabo de dar cuenta. Entonces vamos a tener acá 2 por ok, acabo de corregir el valor ahí. Entonces me queda 16 dividido por 4 y eso me da como resultado final que la aceleración es de 4 metros por segundo al cuadrado. Bueno, con ese dato valioso lo dejamos tranquilo por el momento. Ahora nos dedicamos a analizar los diagramas de cuerpo libre. Para el bloque, fíjense que para el bloque tenemos que todas las fuerzas en la dirección X, eso es la segunda ley de Newton, debe ser igual a masa del bloque por la aceleración del bloque. Bueno, si volvemos al diagrama de cuerpo libre, la única fuerza que actúa sobre el bloque es la fuerza cadena-bloque. Por lo tanto, es por eso que aparece ahí fuerza cadena-bloque. Y eso debe ser igual a masa por aceleración del bloque. Al reemplazar los datos de masa del bloque, que es conocido, y la aceleración del bloque, me da que la fuerza cadena-bloque son 80 newtons. Bueno, recordemos la tercera ley de Newton nuevamente. La fuerza carbono-bloque, perdón, bloque cadena es igual a la menos fuerza cadena-bloque, porque son opuestas. En otras palabras, ambas magnitudes son iguales. 80 newtons. Y eso lo vamos a usar para ver el caso de la cadena. Si la fuerza carbono-bloque son 80 newtons, entonces podemos nosotros encontrar o saber que la fuerza neta son 100 newtons menos 80 newtons, lo cual da como resultado el valor de, en este caso, 20 newtons. Por tanto, 20 newtons son en la fuerza neta sobre, en este caso, la cadena.
o el bloque. Veamos ahora qué pasa con la cadena. La suma de todas las fuerzas sobre la cadena debe ser igual a masa por aceleración, masa de la cadena por aceleración de la cadena. Bueno, si volvemos al diagrama de cuerpo libre, las fuerzas que actúen sobre la cadena son la fuerza de 100 newton y la fuerza bloque cadena, que ya sabemos que son 80 newton. Por lo tanto, eso da la fuerza neta que acabo de decir, que son 20 newton. Por lo tanto, volvemos a la ecuación. Tenemos ahí fuerza menos fuerza bloque cadena. Eso debe ser igual a la masa de la cadena por aceleración de la cadena. Y de ahí podemos reemplazar los valores. Es decir, 100 menos 80, que es la fuerza neta, es igual a la masa de la cadena por aceleración de la cadena. De ahí se encuentra fácilmente. Fíjense que ahí tengo un... eso que está escrito ahí no tiene sentido porque estoy tratando de encontrar la masa de la cadena. Y ahí dice A sub X. Entonces vamos a escribir M sub C, que es la masa de la cadena. Y eso obviamente me da como resultado kilogramos. Como tiene error de tipeo, bueno, esa entonces es la masa de la cadena. Ahí entonces tendríamos resuelto el problema, que resultó ser bastante largo al parecer. Pero también existen otras opciones de cómo resolver este problema. Tal vez una opción que sea más rápida, pero no necesariamente más simple. Por ejemplo, decimos ahí, ¿se podrá resolver de otra forma? Lo que podemos imaginar es lo siguiente. Imaginar que la fuerza de 100 newtons que estamos aplicando está aplicada a una masa que es la suma de las dos masas, bloque y cadena. ¿Cómo se refleja eso? De la siguiente manera. Una masa M, que es masa de bloque más masa de cadena. Masa de bloque son 20 y masa de cadena se supone que esa es la incógnita. Bueno, al hacer eso, obviamente la fuerza aplicada, que son de 100 newton, debe ser igual a la masa esa, que es la suma de las dos masas, por la aceleración que vale 4 metros por segundo cuadrado. Y ahí entonces, al reemplazar, me queda 100 newton, que corresponde a la fuerza aplicada. Las dos masas que me representarían entonces la masa m y la aceleración que ya conozco. Al hacer la operación me da de distribución, me queda 4 por 20 me queda 80 y 4 por mc me queda 4mc. De ahí, de esta ecuación, yo podría obtener entonces la masa de la cadena. Queda entonces de la siguiente manera. Ahí tenemos entonces masa de la cadena, es eso, y obviamente ahí he arrastrado un error de tipeo de antes. Eso no puede ser metros por segundo al cuadrado, obviamente, porque estamos hablando de masa, no es una aceleración. Por lo tanto, ahí me había olvidado de cambiarle las unidades. Son 5 kilogramos. El mismo resultado anterior, pero ahora resuelto de una manera mucho más rápida. Ahora, esto se puede hacer solamente cuando el problema es sencillo, como en el presente caso. Cuando son problemas más complejos, sí es conveniente dibujar el diagrama de cuerpo libre. Bueno, eso sería
por ahora. Gracias.